¿Te has preguntado cómo los grandes de Azuay convirtieron sus sueños en realidad? En Triunfadores, descubriremos las historias más inspiradoras de nuestra provincia. Prepárate para conocer a emprendedores y líderes que con esfuerzo y visión están redefiniendo el éxito. Sus experiencias cambiarán tu perspectiva sobre lo que es posible. No te pierdas estas increíbles historias. Disfruta cada uno de nuestros programas. ¿Qué tal, amigos? Un gusto saludarles. Bienvenidos a compartir este espacio. Hoy Jorge Espinosa está dedicado a otras actividades, así es que estoy para compartir con ustedes este momento. Hoy queríamos presentarles a alguien muy especial, una dama vinculada a través de su trayectoria, de su tradición familiar, al turismo, pero también dedicada a esas labores de relaciones internacionales a través de su consulado de Francia aquí en el Ecuador. Me refiero a esta bella y distinguida dama, doña Carmencita Moreno Cordero. Bienvenida, Carmencita, qué gusto compartir con usted. Bienvenido, Patricio, de verdad que me encanta tenerle aquí en mi casa, aparte de que prácticamente somos vecinos, pero para mí es un honor el participar en este programa con usted y con todo su equipo. Bueno, un apellido que lleva una bandera del turismo, que creó aquí en toda nuestra región y en el país esta tarea de buscar una agencia de viajes y poder hacer vivir a quienes buscan participar de los viajes y de conocer nuevos mundos. Y también con una actividad importante relacionada a esa vinculación entre dos culturas importantes, la francesa y la ecuatoriana. ¿Cómo es llevar adelante esas dos actividades en su vida diaria, Carmencita? Bueno, hablemos primero de la parte esta de la iniciativa que tuvo mi padre, un hombre, un soñador, un hombre que amó la aviación. Él inició en los años 40 como despachador de vuelos de la época de Panagra, que era Pan American Grace, que viajaban a Estados Unidos. Y bueno, después se enamora pues de mi madre y viene toda esta historia de nosotros, los hijos, ¿no? Y él tenía un deseo, era tener una tercera agencia de viajes en Cuenca. Y todo el mundo le decía, no, Gabriel, hablo de Gabriel Moreno Cordero, mi padre. No, Gabriel, ya hay suficientes agencias, ya hay dos. Y él dijo, no, yo lo voy a hacer. Él da un giro porque él amaba, primero era un hombre que amaba al ser humano. Él no hacía diferencias sociales ni nada. Y el éxito de él fue ese. Él iba a todo tipo de personas, ¿no? Banqueros, ferreteros, gentes, la Michi de la esquina, ¿se acuerda de la Michi del cenáculo? Claro, claro. A todos, y les trataba por igual. Y así fue él cómo se levanta y cómo levanta la empresa y empieza a ser un pionero. Fue el primer grupo de ecuatorianos que viajó a la China en la época de Mao Zedong. Y igualmente cuando llegó también fue el primer agencia de viajes que llevó un grupo gigante a Moscú. Se fue viajó a Cuba y de Cuba cogió Aeroflot y se fue a Moscú. Y bueno, y tantas otras cuestiones que él hizo, él pasaba viajando. Y fue así que cuando él empieza, yo era niña, yo le comentaba hace un momento, para mí era la historia como de un navegante, como un Julio Verne, digamos, con toda su lleno de experiencias, de vivencias, traía las maletas, sacaba, y es verdad, somos 7 hijos, pero la única que pasaba junto a mi padre deshaciendo maletas, que me cuente cómo es París, que me cuente cómo es Roma, que me cuente de Estados Unidos, Argentina, en fin. Y todo eso se fue llenando en mí. Aparte yo tenía una abuela mágica, cañareja, maravillosa, doña Adelina Espinosa de Cordero, casada con el hijo del presidente, pues con mi abuelo, Enrique claro. Cordero, hijo de Luis Cordero. Luis Y Cordero esa Grande, abuela claro. mi padre me contaba verbalmente, era la tradición oral, podamos decir así, y la escrita venía de la abuela. Entonces era a leer y a leer y a leer y a leer. Y yo me acuerdo con el caso de la abuela era todo lo de Agatha Christie, ¿no? Hasta que me hizo viajar, ir a conocer en dónde estaba sentada Agatha Christie escribiendo el Expreso de Oriente y cosas así. Y de una familia también, pues de poetas, pintores, todo por el lado de mi madre. No, realmente digo, agradezco a Dios haber tenido esa dicha. Y luego, muy jovencita, a los 16 años, me caso, me voy a París, porque amaba el francés. A los 5 años dije que yo me iba a casar con un francés. Ah, ya lo pronosticó. A los 5 años, porque fue la primera vez que oí el idioma francés. Yo me caí sentada en el piso y yo dije, yo voy a aprender ese idioma.
Y como había mi prima, me recuerdo María Rosa Crespo, se casaba, yo era dama de honor, y yo quería ser monja antes, porque amo a Dios. Total, digo, no, pues ahora me caso con un francés. Pues, qué maravilla la fiesta de matrimonio. Y me fui a París, ahí viví 12 años. Y de ahí viene esta parte, esta fascinación por la cultura francesa. Soy totalmente francófona y francófila, porque amo esa cultura que marcó Cuenca. Acá llegó la Condamine en 1736 y viene toda esa marca francesa en todo nuestro pasado, que lo tenemos aquí en Cuenca. Entonces ahí se fue dando respondo a su pregunta, entre el mundo de los viajes y Francia. Y en Francia yo fui consejera de viajes. Estudié una carrera corta, técnica, allá en Francia, pero no, lo mío eran los viajes. Ahora bien, dentro de la familia, el estar cerca de un emprendedor en el mundo del turismo, ¿qué vio en él, qué vio de esas actividades que realizaba y que hoy le permite liderar también y estar al frente de una empresa tan importante como Turiza? Bueno, mi padre era un hombre de fe, primero eso. Era un hombre de fe. Él todo hacía y todo ofrecía a su Señor del gran poder. Y le hablaba en Quito, cuando nos íbamos a Quito, se iba a San Francisco y le decía, verás, así le decía, verás, yo confío en ti, tú no me fallas, voy a hacer esto. Salía, se abandonaba y lo hacía. Y fue tal así que él empezó a se hacía conocer, era un hombre humilde, un hombre íntegro, honrado, con muchas pruebas también, no es que todo sea dorado, ¿no? Y un hombre que se ganó el respeto de la gente y el cariño. Yo siempre he dicho, yo quiero morir como murió mi padre. O sea, yo quiero ver en mi entierro lo que yo vi cuando mi padre se enterró. Empresarios, todo tipo de gente, sus amigos zapateros de la Cruz del Vado, de los del fútbol, pues. Acuérdense, mi padre claro. Igual fue uno de los cofundadores del Deportivo Cuenca. Y bueno, o sea, como se vive, se muere. Y es eso lo que tengo de legado de mi padre. De verdad, o sea, esa entereza, esa fe, esa constancia. Estamos 58 años trabajando nosotros desde el 28 de mayo del 68. Vino lo que nos afectó tanto, la pandemia, ¿no? Y aquí en Cuenca cerraron como 100 agencias. Y nosotros nos levantamos, nosotros, a pesar de lo difícil que fue, casi 2 años sin trabajo, con el apoyo de mis chicas, de mi equipo de trabajo, de verdad pudimos salir adelante. Y lo que hace la diferencia, a veces hay que ser humilde, digo yo, pero yo creo que la riqueza en los viajes es el conocimiento, el haber recorrido, en mi caso, 5 continentes. Esto de estar cerca de un hombre tan importante, tan distinguido, de haberle permitido a usted tener anécdotas importantísimas. Quizás recuerda alguna anécdota o tiene ahora en mente alguna anécdota que la pueda compartir con nuestra audiencia. Yo recuerdo cuando me fui a Francia y trabajaba en turismo, mi padre me escribió y me dice, ven hijita o vendo todo. Porque él cuando yo era chiquita me decía, esa es para mí. Así decía, pues así fue. Lo que viene como una orden se da, ¿no? Definitivamente. Es que regresé de Francia y justo cuando llego de Francia me cuenta y me dice, hijita, te tengo que contar algo. Digo, sí, papito. Dice, no recuerdo el apellido de uno de sus clientes, era un señor que tenía una ferretería y mi padre fue a invitarle para viajar a Europa. Pero los hijos se oponían a que el papá gaste ese dinero porque dijeron, papá, usted se va a comer nuestras herencias. Entonces mi papá le decía, verá, don José, digamos que se llamaba, don José, lo que usted va a ver, lo que usted va a vivir allá en Europa, eso nadie le va a quitar. Pasan los años y mi padre sentado aquí, llega uno de los hijos de don José y dice, mi padre está en agonía, quiere hablar con usted, señor Morenito, le decía a todo el mundo, señor Morenito. Y mi padre se va al lecho de muerte de don José, rodeado de todos sus hijos, y ese momento dice que le coge la mano el don José a mi papá y le dice, señor Morenito, lo que usted me permitió ver, eso me lo llevo a la tumba. Imagínense, entonces yo creo que, y el eslogan de mi papá era eso, o sea, realmente la gente que viaja tiene que disfrutar. Viajar es vivir, es el eslogan de mi padre, ¿no? Que todavía lo uso. Y es real, yo. Pues claro, es algo muy real. Y el mío, bueno, yo siempre digo el mío, tengo otro para no copiarle a mi papá. Yo digo, lo mío es el mundo y el mundo es para ti. Pero bueno, de eso tiene tantas anécdotas. Todo cuando empezó un pionero, cuando crearon la aerolínea TESA y SAN en los años 60, y tenía una avioneta,
el piloto era el famoso capitán Drexel, que él un alemán que vivía acá, que se fue a luchar en la Segunda Guerra por su país, por Alemania, luego regresó, y entre los dos, en ese amor loco por la aviación, se iban a traer carne de Méndez, de Macas, de allá del Oriente, ¿no? Entonces yo justamente comentaba, decía yo, cuando me crié de niña, nosotros teníamos las cofias, las lanzas, todas las plumas, teníamos papagayos, puercos de espines, teníamos hasta una tortuga, sería prohibido ahora, Galápagos. Una Galápagos tenía nosotros en la huerta. Entonces era todo un mundo de magia, definitivamente. Ahora, el mundo de la diplomacia a veces nos parece algo muy distante, pero es esa oportunidad tan importante de unir culturas, academia y todo lo que tiene que ver con esa forma de vida. ¿Cómo se está manejando esta relación del consulado de Francia también aquí en Ecuador? aquí hay historia, ¿no? Hablemos de la presencia de Francia en Cuenca. O sea, de verdad, usted a donde mire, por ejemplo, ahí la ruta francesa de Cuenca, que justamente fue un pedido de la embajada, del señor embajador de aquella época, Monsieur François Gauthier, pidió que se haga esa ruta por la influencia francesa en el tema de la arquitectura. Tenemos, acuérdese que en inicios del siglo XX los libros para estudiar historia, todo lo que era derecho eran en francés. La llegada de las 5 congregaciones, en época de García Moreno, 5 congregaciones francesas llegaron al mismo tiempo. Los hermanos de la Salle, pues, ¿no? Era las Hermanas de la Caridad, de la Salle, los Sagrados Corazones, la Inmaculada Concepción y del Buen Pastor. 5 llegaron, de diferentes niveles. Es decir, que al mismo tiempo, en un cierto momento, acá todo el mundo aprendía francés. Y eso quedó. Entonces, toda la historia de Paul Rivet, que se está celebrando ahora los 150 años de su nacimiento, han habido eventos. Entonces, de verdad, Francia, y más que nada hablo de la embajada directamente, a ellos les fascina venir a Cuenca. Les encanta. Y ellos han apoyado mucho. Ahí tenemos el tranvía de Cuenca. Y yo tengo aquí una parada. Fue el detalle que me dejaron los técnicos franceses, me dejaron una paradita para el consulado, la parada de aquí, que es en la Gran Colombia. Entonces, para darle una idea, hace un año o hace un año más o menos, Francia fue el segundo socio económico del Ecuador, después de la China, comercialmente hablando, con una inversión de casi $1.000 millones. Entonces están en muchas áreas, ¿no? Tienen el tema científico, el tema también de investigación, tienen el tema de inversión en todo lo que es ya saneamiento de aguas, todo lo que es, están con en el Metro de Quito también tienen una parte que ellos manejan, en fin. También se trabajó con la Alianza Francesa y la Fiesta de la Música, la Radio Francia Internacional. ¿Cómo fue toda esa Claro, eso han sido etapas diferentes dentro del quehacer, digamos, dentro del apoyo al proyecto Francia, podemos llamarlo así, ¿no? Pero como le decía, pues Francia es siempre bienvenida acá. Hicimos los rescates de los vitrales de San Alfonso, son 120 metros cuadrados de vitrales franceses del siglo XIX, en fin, se ha hecho mucho. Y eso sigue, eso sigue. Entonces lo que yo aquí hago un llamado es a los chicos que se preparen, que sepan que existe aquí una institución francesa, que estudien el liceo francés, que vayan a Francia, hay 70 universidades gratuitas francesas donde pueden estudiar el francés, que viajen, que conozcan el mundo, pero que vuelvan, porque lo más bello de los viajes es volver a Cuenca. Ahora, ¿esto sería parte de los proyectos que se están realizando actualmente? Bueno, seguimos, es que no puede parar. Aparte de eso, le digo, proyectos así que estén, ahí están conversaciones con la alcaldía, en diferentes apoyos que ellos necesitan. Se hizo también un préstamo especial a EMAC para tema de procesamiento de desechos, los carros de recolectores de basura, en fin, fue un préstamo de más o menos $25 millones, pero con una garantía de la Unión Europea, o sea, todo se ha dado y se sigue dando en bien de la ciudad. Realmente qué interesante poder compartir este espacio con una persona tan destacada y a quien admiramos mucho. Estamos llegando al final ya de este espacio y este espacio se llama Triunfadores precisamente porque queremos destacar la labor y la gestión de quienes han entregado su vida en beneficio del austro de nuestra región. ¿Qué mensaje podríamos entregarle, Carmencita, a quienes nos ven con esa mentalidad de triunfador? Primero, que nos sintamos orgullosos de ser ecuatorianos. Yo soy ecuatoriana. Dentro del equipo de la embajada creo que somos 3 ecuatorianos. Perdón que sea tan cruda, pero es así. O sea, el resto es un equipo francés.
pero nosotros somos los que seguimos, porque somos la memoria, en realidad se cambian los equipos de trabajo, pero nosotros continuamos aquí. Entonces, primero eso, el orgullo de ser ecuatorianos, vivimos en un país extraordinario. Yo que he recorrido el mundo, de verdad, ahora hice más o menos 1.200 kilómetros de ruta ecuatoriana al norte, y vine fascinada, porque conozco más España que el Ecuador, o conozco más Francia que el Ecuador, pero realmente digo, amemos nuestro país, amemos nuestra cuenca, y sobre todo pues tratemos siempre de mantener estas relaciones con nuestros colegas, hablo colegas de los otros países de la Unión Europea o cualquiera que fuere, ¿no? Pero sepamos que Francia tiene aquí una marca indeleble. Qué hermoso es poder escucharle y compartir con usted. Realmente le agradezco, Carmencita, esta oportunidad que nos ha dado de visitarle, que destine su tiempo también a compartir con nuestra audiencia. Y a ustedes, amigos, invitarles a seguir con nosotros. No olviden compartir en nuestras redes, suscribirse también a través de @millenniumTVI y nuestro canal de streaming a través de Millennium Televisión. Hasta pronto. No dejo de agradecer a Jorge Álvarez, que me permitió hoy tener la dicha de compartir este espacio con Carmencita Moreno. Hasta pronto.